México, un país tan surrealista que hasta el mismo Salvador Dalí llegó a expresar que no podía tolerar que existiera algo mucho más surrealista que él. Sean todos bienvenidos. En esta ocasión hablaremos de una de las leyendas más emblemáticas de todo México. Como sabremos, algunos de los personajes más tenebrosos de la cultura mexicana están La Llorona, el Chupacabras, brujas, mujeres bolas de fuego. Y como ya estarán imaginando, nos referimos en esta ocasión a esa figura demoníaca con forma de hombre, el Charro Negro. Yo soy Eli de Lubel. En este segundo capítulo te contaré un relato que me han enviado sobre esta enigmática figura de el Charro Negro. Antes, para algunos de nuestros suscriptores que tal vez no estén muy relacionados con la cultura mexicana, me gustaría darles un poco de contexto sobre esta leyenda. Se dice que el Charro Negro era un joven muy humilde que aspiraba a muchas riquezas, y con tal de conseguirlas, invocó al mismísimo Satanás, Lucifer. Él le hizo realidad todos sus deseos, riquezas, buena apariencia para ser respetado en su pueblo, a cambio de su alma, que muy gustoso aceptó en darle al momento de su muerte, sin medir las consecuencias de lo que aquello significaba. Cuando llegó su momento de pagar su deuda, el Charro Negro trató de huir con todas sus riquezas. Antes de este suceso, él no era conocido como tal. Su nombre se desconoce por completo. Pero en el momento en que intentó huir, el mismísimo demonio lo alcanzó y le dio muerte, y cobrándose su alma. Al estar molesto con tal insolencia, lo condenó a buscar a un joven igual de codicioso que él, ofreciéndole las mismas riquezas. Entonces él tendría acceso a por fin ir al infierno, y el siguiente joven codicioso como él en vida tomaría su lugar. Bueno, una vez puesto en contexto de esta gran historia, te platicaré un poco de esta leyenda que vamos a contar el día de hoy. Este relato me lo envió una amiga por correo electrónico. Personalmente a mí ya me lo había contado, pero le pareció una buena idea que los suscriptores de este canal le escucharan un poco de este relato, ya que le hizo la piel tanto como a mí. Vamos con él. Hola Lidel Ubel, quisiera compartir en tu canal una vieja anécdota de la que ya te había contado con anterioridad en persona para poder compartirla con más gente. Como contexto, mi relato se desarrolla en una avenida donde en aquel entonces las banquetas se encontraban muy desoladas y en algunas partes abundaba demasiada maleza. Entre pabellones solo estaban las torres de luz y el flujo de carros que no paraba ninguna hora. Todo muy desolado, en cuanto a otros peatones se refiere, por lo cual no era un lugar por donde uno quisiera circular solo a pie durante las horas sin luz. Otros antecedentes que no ayudaban a darle una mejor vibra a aquella avenida era que ya habían ocurrido otros accidentes, donde otros carros habían desvivido a otras personas y muchas de ellas se desvivieron en el lugar. Teniendo ya un poco del panorama, el relato inicia así. No me ocurrió a mí, sino a mi tía. Ocurrió hace ya varios años, por allá de los 2000. Todas las madrugadas mi tía acompañaba a mi mamá a su parada de camión para ir a trabajar. Como te conté, esta avenida, a pesar de estar muy cerca de mi casa, era un lugar que a las personas les ponía de nervios durante las horas sin luz. En cierta ocasión, ya cuando mi mamá se había subido a su camión, mi tía venía sola de regreso, cuando sintió cierto escalofrío y la presencia de alguien tras ella. Se giró para ver y describe haber visto a lo máximo 2 metros de distancia a un hombre totalmente vestido de negro, con sombrero, y en el pantalón el único detalle era una franja blanca a cada costado, como los pantalones de los mariachis. Aunque había alumbrado público y el sujeto no estaba muy lejos de ella,
Dijo que no se le veía el rostro, sino como si su cara fuera una total sombra. Esta aparición, que más tarde describiría ella como el charro negro, empezó a avanzar caminando de forma singular, levantando las piernas como si éstas estuvieran dentro del lodo, teniendo que sacarlas con mucho trabajo. Mi tía empezó a correr, pero para poder atravesar la avenida venían muchos carros a alta velocidad, lo que ya había causado muchos accidentes, como antes te había comentado. Fue tanta su desesperación que por un momento sí pensó pegar la carrera y tratar de esquivar los coches. Afortunadamente pudo cruzar en determinado momento. Una vez ya estando del otro lado, donde había más locales y casas, volteó a ver al charro. Su sorpresa fue que ya no había ni rastro de él. Como te he dicho, la primera vez en persona, y ya que de igual manera tú conoces esta avenida, sabrás que al estar casi desértica entre pabellones, era imposible esconderse y mucho menos irse en otra dirección sin ser visto a la distancia. Ya en la tarde, la última en saber lo ocurrido fue mi mamá. Una vez que escuchó todo, comentó a mi tía que ahora entendía algo que la había dejado confundida durante algunos días. Y es que, según le dijo, había días en que ella sentía que alguien la seguía y en ocasiones hasta sentía una respiración detrás de ellas. Pero cuando volteaba para mirar, no había nadie. Como es de esperarse, luego de esto cambiaron de rumbo para otra parada de camión. Solo que un día se les hizo tarde. Tuvieron que tomar el camino de la otra avenida donde mi tía había visto al charro negro. Esta vez las acompañó un vecino. Pero de nuevo, igual de regreso, dice mi tía que en esta última vez vio de lejos a otra figura que nuevamente la desconcertó. La describe como una mujer muy alta, que estaba flotando. Usaba un manto similar al de la Virgen y túnica blanca, ambos desgastados color blanco. Estos ondeaban al aire y ella parecía ir con el mismo. Nunca supo describir qué era eso. Interesante. Bueno, creo que, es nuestro segundo capítulo, así que no les había comentado que yo personalmente tengo una teoría de que la mayor parte de estas apariciones yo las asocio más que si fueran un espectro, un fantasma, una aparición. Más bien yo las relaciono con otro tipo de seres. En este caso se les llama tulpas. Los tulpas, a diferencia de fantasmas, espectros, demonios o cualquier otra aparición, como ustedes quieran llamarle, no tienen un origen a partir de algo ya existente como un ser humano, una figura descrita en las escrituras como un demonio, ángel. No, los tulpas son más bien seres que van siendo creados a partir de la mente. Sí, sé que suena un poco confuso, pero aquí va. Donde se les asocia mayoritariamente es en la tradición religiosa del budismo, donde se les enseña que pueden hacer un tipo de guía espiritual a partir de su mente. Pero para esto los budistas necesitan una gran concentración y estudio, porque de hecho si estos seres, a pesar de que son creados por ellos y de alguna forma corresponden a ellos como un amo sobre ellos, en ocasiones sí suelen rebelarse ante su creador, cosa no muy común, ¿verdad? Bueno, suele ocurrir que hay apariciones donde se crean tulpas a partir de la histeria colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que como muchas veces está tan arraigado algo que empieza a cundir el pánico entre las personas, haciendo que su mente tienda a pensar mucho más en este tipo de apariciones, creer en su realidad,
y estos empiezan a formarse, tomar forma. A ver, ¿cómo le explico? Bueno, si eres de México sabrás que en todas las escuelas o trabajos siempre se aparece una niña. ¿Por qué? Y aquí fue donde una vez me surgió una duda, o sea, ¿por qué siempre una niña? ¿Por qué no dicen que se aparece, no sé, una mujer, un hombre, un anciano? No, siempre es una niña. Y eso es porque ya está arraigado, como el decir, si hay apariciones, en automático son de un niño. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Que la gente, sobre todo la que sí tiende a creer y se sugestiona más rápido, empieza a creer de... Sí, cierto. Por ejemplo, fui al baño de mi escuela, mientras me estaba lavando las manos, escuché un ruido y de seguro fue la niña que dicen que se aparece. Entonces tú ya le estás dando como una afirmación de que eso es real. Entonces eso va tomando forma, hasta que de alguna manera sí se termina convirtiendo real. Es por eso que yo deduzco que por eso en tantas partes de México digan que se aparece la Llorona, que por ejemplo, ese es otro relato de una mujer que supuestamente ahogó a sus hijos en cierto lado. No quiere decir que en muchas partes de la República Mexicana haya ocurrido este mismo suceso de una mujer que ahogó a sus hijos. No. Es como lo que ya te había dado en el ejemplo anterior de las niñas que siempre se terminan apareciendo en una escuela. Ajá. Tú estás en la calle, escuchas un ruidito y dices, la Llorona. Entonces sucede que a partir de esta afirmación de que esto es real y está sucediendo, es que un ser empieza a tomar esa forma y dice, bueno, yo soy la Llorona, me represento así. Entonces, en su mayoría de casos yo tiendo a asociarlos más con este tipo de seres que te digo, se llaman tulpas. Pero en este caso de mi amiga, como bien lo dijo, yo también conozco esta avenida. También queda muy cerca de donde yo vivo. Y jamás había escuchado nada similar de una aparición del charro negro o la mujer que ella al final también comenta que vio su tía. Pues los vecinos suelen atravesar regularmente esa avenida y no, o sea, jamás han mencionado algo como una aparición ahí, ni siquiera una aparición en particular, sino que no, nada más nadie se refiere a que haya algo raro en esa avenida. Lo más que recuerdo llegó a circular fue de un trágico accidente que sí llegó a ocurrir en esa avenida, de una señora que sí iba pasando y desafortunadamente tuvo un accidente de tráfico y sí tardó un tiempo en recoger lo que fue antes la mujer, porque como les comentaba, en esa avenida tendían a pasar carros, o sea, fue muy trágico. Pero de ahí en fuera no, jamás hubo algo que se dijera apariciones o algo. Y a partir de ese relato, después tampoco, incluso las personas de las que también vivían cerca y les llegó a comentar, pues la verdad es que tampoco llegaron a ver algo similar. Entonces en este caso no, sí me suena muy raro que no sea un tulpa, porque si fue un rumor ya extendido, como les había comentado, sí sería más común decir, bueno, aquí se generó una histeria colectiva, empezaron a ver, tal vez alguien se cruzó con un peatón ahí cualquiera vestido de negro y lo asoció con el charro negro, entonces de ahí empezó a darse forma. En este caso sí, la verdad es que no lo creo, lo descarto en un 90%, la verdad. Yo más bien sí le doy el reconocimiento de una aparición real del charro negro. Y aquí les diré mi opinión personal de por qué creo esto. Como les decía, vivimos muy cerca. Esta chica que me envió el relato y yo. Esta avenida sí, entre pabellones, antes sí dejaba el gobierno que la maleza se extendiera demasiado. Llegaba más o menos a mitad de pantorrilla.
Y en ocasiones que tuve que atravesar ahí de chiquita, me ponían a mí incluso unas botitas para que por cualquier cosa de que un animal o algo que me fuera a picar no sucediera. Bueno, yo que siempre he tenido, bueno, no siempre, siendo sincera, pero en algunas ocasiones sí, la verdad he tenido cierta sensibilidad a sentir cosas. Y a mí hasta la fecha, siendo muy sincera, no me gusta atravesar esa avenida. Porque, como les digo, desde chiquita sí, la verdad es que no me daba buena vibra. Empezando porque estaba muy abandonado los carros, pero, o sea, había algo que no me daba. Y ya tiempo después, ya siendo más grande, sabiendo un poco de otras cosas, siempre me dio, o sea, la impresión personal de que en ese lugar la gente solía llegar ahí a aventar trabajos de brujería. Es lo que yo llegué a pensar, porque después en esa avenida se hizo una obra de la que ahorita el gobierno ha estado como dando mucho patrocinio. No sé si con eso ya medio estén deduciendo de qué se trata o cómo está el asunto. Pero la cuestión es que cuando estuvieron construyendo esa obra, quitaron mucha maleza, pero sí dejaron abandonado por un largo tiempo ahí, lo que hizo que se juntara mucha basura de los vecinos. Entonces, de las veces que sí tuve que llegar a pasar ahí, como les digo, cuando empezaron estas obras, la gente tendió más a tirar mucha más basura en ese lugar. Y sí se llegaban, o sea, a ver de lejos algunas cosas ahí medio raras, como trapos, bolsas medio raritas. Entonces con eso sí, como que confirmé mi sospecha de que en ese lugar podían estar, y no desde que inició la obra, sino desde la época de el relato de mi amiga, aventando trabajos relacionados con brujería. Y vamos, volviendo desde el inicio. El charro negro se dice que fue una figura de un hombre que vendió su alma a cambio de riquezas. ¿Cuál es una de las razones por las que se hace muchas veces este tipo de prácticas? Ya se hace por dinero, amor, fortuna. Entonces van como de la mano. Y sí, o sea, al menos aquí en México, por algunas investigaciones que he hecho, muchos de estos trabajos van encomendados a figuras desde santos católicos como la Virgen, algún otro santo famoso, digamos San Judas Tadeo, San Cipriano. Pero en otros casos, pues sí hay gente que sí le juega más al lado izquierdo, como sendero izquierdo, perdón, que es como se le dice, y tiende más a ofrecer este tipo de trabajos a entidades del bajo astral. Entonces puede que por esa concentración de energía, deduzco, yo no estoy afirmando nada, puede que se haya causado este tipo de aparición. Ahora no sé por qué en este caso específicamente a su tía, porque lo que está raro es que, como menciona su mamá, a la que iba a acompañar a su tía para dejarla al camión, ya sentía una presencia desde mucho antes que las estaba acechando, pero no llegó a ver realmente nada. De hecho, aquí me parece curioso esta figura. Espero a que una de ellas estuviera sola para llegarle pues, por detrás, ¿no? Entonces porque muchas veces sí las apariciones o entes del bajo astral sí tienden a irse contra una persona a la que identifique, no voy a decir débil, sino alguien más sentimental, o sea, no de carácter tan duro, porque son las más fáciles de atacar y sugestionar. Entonces yo me imagino que este fue el caso de la persona que llegó a ver esta aparición. Me parece raro que, en sí no he escuchado de algunos que digan que les haya hablado el charro negro, pero en este caso, pues sí estuvo curioso que la estuvo como persiguiendo a esta mujer.
Y me llama mucho la atención lo que comenta de su caminar, como si fuera muy pesado. Voy a hacer una pequeña representación. Como quien mete como dijo mi amiga, las piernas al lodo, entonces las está sacando así con mucho trabajo. Entonces eso me parece como un tipo de carga que ya tuviera este ente. Sabiendo un poco de su historia, pues sí sabremos que fue una figura condenada a vagar por el demonio. Entonces no es como que tenga un descanso. Entonces como que a eso le asocio este tipo de aparición. Ahora, lo que me llama también la atención es la segunda figura que menciona. Yo ya había leído el correo y sí me puse a pensar un poco. Y por las características que describen y lo que les conté sobre mis deducciones de por qué llegaron a ocurrir estas dos apariciones en específico, aquí va mi suposición. No lo sé, si tú tienes otra, también puedes dejármela en la caja de comentarios. Yo te leeré y ahí echaremos un debate tal vez en un siguiente video. Pero bueno, mi deducción de la que pudo haber sido la siguiente figura, y me hace mucho sentido porque también es una, digámoslo, deidad conocida aquí en México. Bueno, ya, me dejo de rodeos. Yo pienso que fue la llamada Santa Muerte. Por las características que describe mi amiga en el correo de un manto blanco de túnica, o sea, como si fuera una virgen, pero mucho más espectral por la ropa desgastada y así. El movimiento que iba haciendo esta figura, yo deduzco que era la Santa Muerte. Y como les había comentado, yo pienso que este tipo de apariciones tenían que ver porque en esa avenida no creo que se acostumbren a hacer por el flujo de carros que va pasando constantemente, pero sí creo que llega a ir gente ahí a dejar como las cosas que hace. Y aquí en México, al menos en la brujería mexicana, es común también encomendarle varios de estos, vamos a llamarlos encargos, a esta deidad llamada la Santa Muerte. Un poco de contexto si es que no sabes mucho de esta figura. La Santa Muerte aquí en México es considerada algo así como una deidad de la gente más marginada, olvidados. Entonces, de hecho hay mucha documentación. No sé si tú quieras buscar más adelante en otros videos de gente en Tepito, que es como el lugar donde tiene mucha más veneración la Santa Muerte. Pero mucha gente sí comenta que es demasiado milagrosa, que les ha hecho milagros. Entonces, sí, la verdad es que me suena mucho a que pudo haber habido gente que le encomendara sus encargos a ella y los dejara en esa avenida. Afortunadamente, como nos comentó mi amiga, en esa ocasión ya su tía iba acompañada de un vecino. No le pregunté detalles si este vecino también llegó a ver la aparición, pero igualmente, cuando mi amiga me comentó esta anécdota en persona, sí, hablando ya de esta última figura, aunque la vio de lejos y no de cerca como el charro negro, también le causó cierto escalofrío. Y es que vamos, no estás viendo una figura y cualquiera, una aparición. Bueno, pues sí, un poltergeist de bajo rango, sino ya una deidad mayor como es la Santa Muerte. Algunos pueden no considerarlo una deidad. Yo no estoy, ¿cómo decirlo?, afirmando un punto de vista. Pero, o sea, sí considero que es un ente de gran poder porque, bueno, según el cristianismo es considerado o considerada, como tú lo quieras ver, un jinete del apocalipsis, uno de los que precede el fin. Entonces, pues está interesante, ¿no? Este tipo de folclore aquí en México.
No es muy común que en otras partes se diga de, no, pues, ¿sabes qué? Me encontré en Inglaterra y a la reina Antonieta vagando por las calles. Aparte que macabro y creepy. Me olviden lo que dije, ya empecé a espantar yo a mí misma. Pero bueno, eso es lo que me parece tan interesante de la cultura mexicana. Tal vez más adelante sería interesante escuchar algunas teorías. Una que particularmente me llama mucho la atención es sobre las mujeres bolas de fuego, que más comúnmente son asociadas con las brujas. Porque hay distintas interpretaciones. Otros asocian estas figuras a simples fogatas, incendios en los cerros, bosques. En otros casos habrá quien diga, no, ¿sabes qué? Yo lo veo más de otro punto de vista, hacia un ovni. O puede ser, no lo sé. La verdad es que vivimos en un mundo que aún nos queda mucho por descubrir, pero estaría interesante descubrirlos juntos. Y como siempre, aquí tendrán un espacio donde esas cosas pueden ser dichas y debatidas. Yo soy Elide Lubel. Espero que este relato haya sido de su agrado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, denle like al video, compártanos, coméntenos y síganos recomendando con sus amigos. Yo les deseo que tengan una bonita noche, día o tarde, dependiendo de cuándo nos estén viendo. Bye.